Este software es Multisim. Esta versión que tenemos aquí es una versión viejita. Y esta versión, pues en los últimos años, lo que ha variado es su conexión con otros dispositivos y cosas así. Pero en realidad el núcleo de funciones con las que está basado es muy antiguo. Hay por ahí una historia detrás de ello. Hagan de cuenta que por allá de los años 70, cuando empezaba el boom de los circuitos integrados, pues se querían probar de manera militar en una universidad de California, pues hacer un montón de experimentos, un montón de circuitos, y la velocidad con la que lo querían hacer pues no daba suficiente para hacerlos físicamente, es decir, sacar de producción el integrado, hacer un circuito de prueba, hacer pruebas de laboratorio. Y entonces una agencia de la defensa, no me acuerdo cuál de todas, de Estados Unidos, le encargó a esta Universidad de California, la misma universidad en donde también se transmitió el primer mensaje de internet, le encargó hacer una forma de hacer los cálculos sin tener que tener el circuito físicamente. Y entonces nació un núcleo de funciones basados en el lenguaje Fortran y se le llamó PSpice. Profe, como que se le va el audio. ¿Sí? Ha de ser mi conexión, pero no sé qué le pueda yo mover aquí. Voy a tratar de hablar yo creo que más fuerte, a lo mejor es eso. Sí, porque no se escucha bien. Uy. Bueno, les decía, a ver, voy a repetirlo así muy resumidamente, a ver si ahora sí sale. Ya me acerqué más al micrófono, puede ser eso. Les decía que nació de un proyecto, la librería Spice, nació de un proyecto militar en donde querían probar los circuitos sin tenerlos físicamente porque era muy lento, sacarlos de producción, implementarlos en tarjetas y hacer los experimentos en laboratorio. Entonces, basados en el lenguaje de Fortran, hacían este tipo de simulaciones en texto, es decir, era un algoritmo que se escribían archivos de texto para cada uno de los elementos y un archivo de texto como si fuera un programa, hagan de cuenta como un programa en C, me imagino que a lo mejor se conocen los de C, tal vez los de Fortran no, y allí hacían la simulación de los circuitos. Este núcleo, como todo lo que tiene que ver con el gobierno, después de unos años, como fue financiado por dinero público, pues entonces se tuvo que salir al público, o sea, se tuvo que volver un núcleo, digamos, público. Y gracias a ello, después nacieron varios software. El primero de ellos, el primero que hubo, se llamaba, o bueno, más bien uno de los más populares, se llamaba Workbench. La historia rara de Workbench es que lo hicieron unos que no eran expertos en electrónica, sino en educación. Era un grupo canadiense que hacía televisión educativa, es decir, hacía cursos de electrónica, pero por televisión los transmitían, es decir, todavía no estaba ni siquiera el internet como ahora. Entonces decían, ¿cómo le hacemos para que haya un programa en el que los estudiantes puedan probar sus circuitos sin necesidad de tener esos circuitos allí, sino a la hora de la clase, es decir, cuando estoy transmitiendo la clase, pues también puede armar su circuito y ver el resultado? Y así nació Workbench. Workbench duró muchos años, era digamos, el más poderoso, hasta que National lo compró ahí alrededor de finales de los 90, más o menos 90, no me acuerdo bien la fecha, pero supongamos que un poquito antes del 2000 lo compra National. Y National le cambia de nombre y le llama Multisim. Entonces, este Multisim, que ahora también se llama Circuit Design, depende del paquete, es lo que utilizamos y es el más poderoso. Pero ese núcleo de librerías que utiliza el Spice lo tienen las demás. Por eso hay software que es relativamente de bajo costo o que es gratuito, pero está basado en la misma librería. Entonces debemos de agradecer
aunque no lo quieran, a la ¿cómo se llama? A la defensa norteamericana, a que algún día se le ocurrió hacer este tipo de software y que lo recibimos de manera pues, muy asequible. Bueno, ahora es gráfico, es decir, bueno, desde el Workbench hasta ahora pues ya es un sistema gráfico y entonces ustedes pueden dibujar un diagrama como en el mundo real. En el caso de la materia de teoría de circuitos, nosotros utilizamos apenitas una pequeña fracción de este software, porque este software tiene capacidad para lo básico, es decir, para todos los pasivos, que es lo que nosotros hacemos en este circuito, pero también tiene semiconductores y luego también tiene poder para tener algunos elementos eléctricos, para tener electrónica de potencia, para tener todo lo digital, es decir, aquí pueden hacer también sus circuitos de digitales, probarlos. Aquí hay unas funciones, todo lo que ustedes hacen para reducir un diagrama, aquí también lo puede hacer de manera automática. De hecho, ustedes pueden ir de un lado hacia el otro, o sea, tener una tabla y pasar a las compuertas, tener las compuertas y pasar a la tabla, un montonal de cosas que hace. Entonces es un software muy sobrado en el sentido de que abarca todos los ámbitos de la electrónica y tiene su complemento que sirve para hacer circuitos impresos. Bueno, esa sería como presentación. Ok, vamos a ver lo normal que hacemos nosotros en teoría de circuito. En teoría de circuito nosotros utilizamos elementos pasivos. Los elementos pasivos están aquí y vienen como basic, o sea, son los elementos básicos. ¿Va? Aquí hay un montonal. Ahora, si se fijan, al principio hay unas que les dice virtual. La diferencia entre virtual y estos que están abajo que no dicen virtual es que estos virtual no los pueden pasar al mundo real. Es decir, estos que están aquí son como para hacer problemas teóricos, y simula bien los valores, pero no pueden llevarlo a un circuito impreso. Es decir, el sistema, cuando ustedes quieren llevarlo a un circuito impreso, en el caso de que ustedes quieran hacer un circuito real, pues no se los permite hacer. Entonces utilizamos por costumbre los que están acá abajo. Aquí están los resistores, capacitores e inductores. Aquí los resistores, si se fijan, están por valor, todos acomodaditos, por número. Igual los capacitores, igual los inductores. Pero en el caso de todos estos pasivos, ¿verdad? Los números que están separados son valores disponibles, pero en realidad ustedes pueden cambiar el valor que quieran. Es decir, de forma teórica podrían cambiar el valor que ustedes les dé la gana y lo pueden hacer en cualquier momento. Es decir, que pueden agarrar cualquier resistencia, por ejemplo esta, ¿va? Y tomarla, digo ok, y aquí me aparece. Esta es una resistencia que dice, le voy a dar cerrar, que es de 4 miliohms. Esto casi es como una lámpara, ok, pero una vez que la tomo, yo le puedo cambiar el valor. Yo puedo decir, bueno, esta es una resistencia de 10 ohms y ya le doy. Ok, aquí hay unas características del dispositivo que están disponibles, depende del dispositivo, pero hay unas que están disponibles casi para. Por ejemplo, parámetros de Spice. ¿Se acuerdan de Spice? Cuando digo Spice me refiero a esta librería. Esa es la que hizo el ejército norteamericano. Ok, hay algunas cosas que cambian, por ejemplo el coeficiente de temperatura. ¿Se acuerdan que la resistencia, así como la tomamos nosotros, dijimos todo está a 25 grados y permanece constante? Pero conforme nosotros calentamos el circuito o se enfría el circuito, las resistencias, aunque no lo queramos, pues tienen una diferencia de valor. Es decir, que esos 10 ohms que ponemos al principio, miren, aquí estoy poniendo nuestra tolerancia de 0, ¿verdad? Porque es un problema teórico. En realidad, cuando lo hago físico, a lo mejor tengo una tolerancia del 5%, ¿verdad? Y hacemos que la máquina tome un valor al azar, 5%, y nos dé ese valor. Puedo poner un hiperlink a donde lo voy a comprar o a una página de referencia del modelo, ¿sí? Puedo aquí escribir texto, ¿sí? Y aquí se puede editar el footprint. El footprint es cómo van los pines
¿cómo se llama? Cómo van los pines en el mundo real, es decir, a qué distancia están y de qué tamaño es el taladro que debemos utilizar, o la broca que debemos utilizar para soldarlo. Ok, voy a empezar desde acá. Label, pues es la etiqueta. Automáticamente empieza a nombrar las resistencias con un número, R1, R2, R3, los capacitores con la C y los inductores con la L, como lo hacemos nosotros normalmente, ¿sí? Cuando borran uno, ese número no se recorre, es decir, imagínense que ponen la R1, la R2, la R3 y luego borran la 2, no desaparece y se recorre. Entonces tengan cuidado cuando necesiten nombrar un circuito, necesitan llevar la numeración. Cuando es importante llevar la numeración, pues es importante controlarla. ¿Okay? Bueno, aquí está lo que se muestra, ¿sí? Por ejemplo, las etiquetas, el valor, cosas así. Ese sí que ya hemos visto, es el valor. Y después viene una prueba de fallas. La prueba de fallas significa que ustedes pueden hacer un circuito y luego simular que el circuito o que este elemento en particular tiene una falla. Y las fallas posibles son que esté abierto, aquí tengo el mouse, que esté abierto, que esté en corto o que tenga una fuga. Y ustedes pueden, abierto y corto pues no tienen valor, ¿verdad? Abierto significa que está roto, ¿verdad? Corto significa que tiene un alambre, como si estuvieran cruzadas sus líneas. Y una fuga, la fuga está en valores de ohms, si tuviera una pequeña fuga hacia tierra. Bueno, eso es para simular posibilidades de qué pasa cuando sucede una falla. Los pines, ¿de qué tipo son? Los dos son pasivos, es una resistencia. Y aquí ustedes pueden poner, si se fijan, son user fields, o sea, campos del usuario. Y ustedes pueden definir cosas para un proyecto ya grande. Por ejemplo, a quién se lo van a comprar, el estado, el precio del elemento. Porque si ustedes van poniendo aquí el precio de las resistencias y todo, incluso les puede hacer la cuenta de cuánto dinero se gastan al hacerlo. Puede hacer todo. El hiperlink, les decía, es el mismo hiperlink de hace rato. El fabricante, el número de parte del fabricante y el número de parte del vendedor. Porque a veces cambia. Ok, bueno. Entonces tiene todos los elementos, aunque nosotros lo vemos aquí muy inocentemente como un solo resistor, pues en realidad tiene un montón de elementos más. Para ver el funcionamiento de un dispositivo siempre necesitamos una fuente de alimentación. Entonces aquí en Sources, ¿verdad?, están las fuentes. Véanlo muy bien. Hay algunas que ya están definidas, que nosotros aquí en circuitos no las utilizamos, pero a lo mejor las utilizan en otro. Por ejemplo, este que se llama BCC es un voltaje para TTL, o sea, es un voltaje de 5 volts. El BDD es un voltaje para circuitos CMOS. BEE es una fuente digital y una fuente CMOS. ¿Okay? Bueno, generalmente para los circuitos que nosotros hacemos utilizamos este. DC Power es una batería. Tenemos la tierra, esta tierra es digital, este triangulito está vacío, es la tierra digital. La que hemos usado y hemos usado en nuestros diagramas es esta, la que tiene rayitas, ¿sí? Los electricistas también la utilizan para la tierra física o a veces ponen como escobilla. Ahora, esta batería que está aquí es el símbolo de una batería, pero en realidad es como el símbolo que nosotros poníamos, es una batería ideal, pero podemos poner una batería que no sea ideal, ¿sí? Entonces tiene una cierta resistencia interna. Voy por la ideal, la que utilizamos al principio, y la voy a poner aquí. Le voy a poner valor, no sé, veamos aquí, miren, es igual a la que se abre, la de características es igual. Etiquetas, lo que muestra, el valor, fallas, los pines, campos del usuario. Y en valor es donde ustedes definen el dispositivo. En este caso es que nosotros vamos a cambiarle el voltaje a 5. ¿Ok? Ya lo voy a conectar. Para conectar, ustedes no tienen más que acercarse con el mouse a las terminales y darle clic. ¿Va? Ok. Ahora, todos los circuitos deben de llevar tierra.
siempre. Es decir, al menos debe de aparecer una tierra, porque necesitamos saber en dónde va a ser el 0. En este caso yo lo voy a poner aquí abajo. Ahí está la tierra. Y ahora voy a conectar el circuito. Lo voy a conectar y lo cierro. Esta es una pequeña malla con una resistencia de 10 ohms y un voltaje de 5. Entonces yo aquí le voy a dar play. Con play comienza la simulación. Quiere decir que en este momento me empieza a simular en el tiempo el comportamiento del circuito. Si se fijan aquí, me está diciendo el tiempo que lleva simulando. No es el tiempo real, no es el tiempo que está pasando aquí en el mundo real donde vivimos. Se puede ir más rápido, se puede ir más lento. Depende de cuántos cálculos tenga que hacer. Ahorita me dice que ya lleva 14, 15 segundos, 16. No va exactamente con el tiempo de nuestro mundo. Ok, pero es el tiempo de simulación. Y vemos este indicador que nos dice que está trabajando. Ok, bueno. Nosotros podemos ponerle pause. ¿Cuál le podemos poner? Stop. Cuando lo paramos. Cuando lo paramos ya podemos modificarlo otra vez. Muy bien. ¿Dónde vemos los resultados? Bueno, los resultados los podemos a través de los instrumentos. Por default los instrumentos aparecen del lado derecho. Tenemos multímetro, el generador de señales, un wattímetro, un osciloscopio de 4 canales, un graficador de Bode, contador de frecuencias, generador de palabras. Profe, perdón que lo interrumpa, se sigue perdiendo el audio. ¿Sí se sigue perdiendo? Sí, de momento como que se deja de escuchar su voz. Sí, no, pues la verdad no sé qué más hacer. Yo creo que tengo que cambiar. Bueno, también estoy en otra. Ok, verá. Vamos a empezar con el multímetro. Es el elemento más fácil, más utilizado también por nosotros. Y este multímetro, que es un multímetro virtual, tiene sus dos conexiones, positiva y negativa, que les deben de recordar el cable rojo y el cable negro del multímetro. ¿Sí? Es totalmente independiente del circuito. Puede medir corriente, aquí donde está la A, mide corriente, o puede medir voltaje. Cuando decimos que puede medir corriente de AC, donde está la ondita es AC, y donde está la línea directa, pues es DC. ¿Okay? Puede medir voltaje, puede medir resistencia. Cuando ponen resistencia se fijan que desaparece la AC, porque no hay una opción de resistencia en AC. Ahí le llamamos impedancia y se mide de otra manera. Y puede medir decibeles. Decibeles es potencia, es una forma de medir la potencia en AC y en DC. Ok, aquí hay alguna configuración que se puede hacer, ¿sí? Porque este dispositivo no es ideal, sino que más o menos nos da una idea de cómo es un dispositivo, por ejemplo, uno físico real. Tiene una resistencia de 1 nano ohm, si se fijan, es bien poquito, pero sí tiene 1 nano ohm en el potenciómetro, perdón, cuando mide corriente, cuando mide ohms, cuando mide volts es de 1 giga, cuando mide corriente de 10, es de 10 nanoamperes, y la desviación relativa en decibeles 774.59 milivolts. Okay, bueno. Ustedes pueden modificar estos valores y obtendrían valores pues más teóricos exactos, pero con esto es suficiente. Es decir, ¿se acuerdan cuando hemos simulado algunas cosas? Pues nos da valores pues suficientemente apegados a la realidad. Y lo hacemos así porque en el mundo real también es así. Es decir, no existen los multímetros reales. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros obtenemos es mejor desde el principio saber cuánto debemos estar esperando. Vean, aquí voy a medir y voy a medir rompiendo el lazo. Si se fijan, rompí el lazo y voy a medir de más a menos. Es decir, voy a medir en el sentido de más a menos corriente en DC. Ok, bueno, le voy a dar play y después ya me aparece 500 miliamperes, que es lo que yo debería obtener si divido 5 entre 10. 5 entre 10 pues es un medio. Un medio son 500 milis. Bueno, en este caso la unidad es ampere. Esa es la forma de medir corriente.
Si queremos medir voltaje, voy a parar. Para medir voltaje, nosotros hacemos la medición en donde queramos. Puede ser respecto a tierra o puede ser respecto a un elemento. Por ejemplo, aquí quisiera medir el voltaje en la resistencia. Entonces aquí utilizo voltaje. Dejen abrir el otro para que estén los dos. Y corriente. En CD. Le doy play. Hace sus cálculos y ya me da. Dice que en la resistencia hay 5 volts. Muy bien. En este caso, como solo hay una resistencia, me da lo mismo medir con respecto a esta terminal que con respecto a la de abajo, que es tierra. ¿Va? Pero vean qué pasa si hago lo siguiente. Voy a cortar esto y voy a poner algunos puntitos. Este que es de corriente lo voy a poner aquí primero. Y voy a girar. Para girar usan control R. Aquí voy a poner. El elemento ustedes también lo pueden copiar, control C y pegarlo, control V. Entonces les va a dar. Ahí no me lo pego. Creo que no lo agarro. Ahí está. Le di muchos clics. Ya está. Entonces aquí lo que voy a hacer es un divisor de voltaje. Vean, aquí voy a poner 30 ohms. Y aquí voy a poner 20. Voy a mover un poquito la fuente del lugar. Y lo que voy a hacer es un divisor de voltaje. Voy a poner aquí el medidor de corriente, la resistencia, y aquí los voy a ubicar. Muy bien. Este medidor, este es el 2, este está midiendo ahorita voltaje, entonces lo voy a hacer así. Aquí nos referiríamos al voltaje de R1 y me puedo dar otro para medir el voltaje en R2. Lo voy a poner acá. ¿Sí? Entonces vean cómo mido con las dos terminales en el dispositivo. 20 y 30. Si este es de 5 volts, lo voy a centrar para que sea bonito. Este es de 5 volts. Este es de 30 y este es de 20. Tengo todos los datos. ¿Qué voltaje debe de aparecerme en el M2? En el multímetro 2. Díganmelo ustedes. Es que de momento como que se pierde y dejamos de oírlo. Bueno, al menos yo lo dejo de oír. Bueno, lo que les pregunto es ¿qué valor debe de aparecer en el multímetro 2 y qué valor debe aparecer en el multímetro 3? Si esta resistencia vale 30 ohms y esta vale 20 ohms, ¿qué voltaje debo de ver en este punto? Profe, a mí no me dan la misma corriente. ¿Será 3 y 2? 3 y 2, ¿verdad? No, es que esta corriente es pasada. Esta es de la simulación pasada. Todavía no le doy play. Mira. Sí, 3 y 2. 3 y 2. 3 y 2. Ajá, ¿por qué? Bueno, porque tenemos 30 más 20 son 50. Entonces tengo 20 Así sobre es. 50. Eso es 2 quintos. 2 quintos de 5 es 2. Y acá tengo 3 quintos. 3 quintos de 5 es 3. Hasta se los acomodé bonito para que vieran que fuera 3 y 2. Ya está. Bueno, pues esta es la forma elemental en la que ustedes pueden hacer sus circuitos. La línea punteada es como una guía para que vean la dimensión de su circuito. Y ustedes pueden ver también la dimensión de la hoja. Es decir, al principio tiene un tamaño por default.
No recuerdo cuál es, creo que este ya está modificado. Pero aquí en View, ustedes pueden quitar, por ejemplo, todo el grid. Y también pueden quitar esta cuadrícula grande, que se llama border. Pueden ver dónde termina la hoja de papel. Es decir, aquí en View, ay, ya lo perdí. En View, aquí podemos ver dónde termina la hoja. Si ven, aquí donde tengo el mouse, ahí es donde termina la hoja. Ahí está. Tengo un papel, creo que es un A4, no sé. No sé exactamente. Ya está. Le estoy haciendo zoom, no sé si, bueno, pues no lo vieron, pero le estoy haciendo zoom con la ruedita del mouse. Con esa. Sí. Bueno, pues hasta aquí lo voy a dejar.